pedir a David que nos grabe. Vamos a hablar en unos momentos más de esta enmienda 25ª, del proceso de impugnación a 12 días de que el presidente Trump deje el cargo. Pero antes de eso, también hace unos momentos el presidente Donald Trump anunció que no va a ir a la toma de posesión de Joe Biden, como el mal perdedor que es, ¿no? Pero bueno, luego de esta toma incitada del Capitolio, de muestras de violencia e insurrección de sus seguidores, ¿qué podemos esperar de esos 12 días rumbo al cambio de gobierno, rumbo a esa transición que él dice va a ser muy smooth, muy suave, profesor? Mira, Toño, aquí antes que nada hay que mencionarle a la gente porque me parece que hay mucha confusión entre un posible impeachment, es decir, un posible juicio político que es una ruta, y entre lo que va a ser apelar a la enmienda 25, la enmienda constitucional, sobre todo en sus secciones 3 y 4. ¿Qué significa esto? Pensando en lo que va a pasar en los últimos 12 días. Mira, para empezar, ya hay por lo menos 100 sí, aproximadamente 100 demócratas en la Cámara de Representantes, estaba contándolos porque todavía se siguen sumando. Hay 25 de ellos que están coliderando, ves que siempre se necesita por lo menos un líder y un copatrocinador para lanzar un proyecto que se someta en el Pleno y pase por todo el proceso legislativo para iniciar un juicio político en contra de Donald Trump. Pero Ilhan Omar, la congresista de origen somalí, junto con Rashida Tlaib, de origen palestino, con Ayanna Pressley, de Chicago, por cierto, con Cori Bush y con esta Alexandria Ocasio-Cortez, la puertorriqueña neoyorquina que está haciendo una figura en ascenso muy importante, representativa de los legisladores millennials en Estados Unidos, de izquierda, lanzan esta idea de que se tiene que enjuiciar a Trump, y ya Nancy Pelosi y también Chuck Schumer, el que va a ser el nuevo líder de la mayoría demócrata en el Senado, porque fíjate que pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Sentar un precedente de que cualquier presidente que actúe como Trump, incitando al odio y a la violencia y a irrumpir en los edificios públicos, se vaya inmediatamente. Pero el segundo gol que quieren meter es que si Trump es enjuiciado políticamente, ya no puede contender en la siguiente elección. Es decir, queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, no se diga la presidencia. Entonces, con ello le matarían las aspiraciones en 2024, y esto es muy importante a la luz de que estamos viendo que de los 74 millones de votantes que Trump tuvo, casi 75, vamos a tener un movimiento que es el trumpismo, que por supuesto que respaldaría ya sea a Trump o ya sea a alguien que venga apadrinado por Trump en las siguientes elecciones presidenciales, ya sea uno de sus hijos o ya sea alguien de su grupo más cercano. En segundo lugar, mi querido Antonio, me dices, ¿qué pasa a 12 días? Bueno, también Joaquín Castro, representante demócrata por Texas, de origen mexicano, nieto de unos migrantes mexicanos ahí de Coahuila, también están proponiendo un proyecto de ley para evitar que cualquier edificio público lleve el nombre de Donald Trump, y hay la mitad de republicanos en la Cámara de Representantes que están apoyando esta moción, y por lo menos 18 senadores republicanos, incluido también Mitch McConnell, el que todavía es líder de la mayoría republicana en el Senado, pero que ya va a ser líder de la minoría republicana del 20 de enero en adelante. Entonces, eso por un lado. La otra ruta para que Trump se vaya antes del 20 de enero, que es la que han estado planteando también los demócratas, pues para meterle presión a los propios republicanos, es que el vicepresidente, que tiene facultades para hacerlo, y esto es lo que dice la enmienda 25, que active la sección 3 y la sección 4 de la enmienda 25, que no es otra cosa, mi querido Antonio, que un vicepresidente, cuando ve que el presidente raya en excesos en su labor de gobierno, junta a más de la mitad de su gabinete y escriben una carta al presidente del Senado pro tempore y le informan que el presidente está inhabilitado para ejercer sus cargos, ya sea por un tema de salud, ya sea por un tema pues de falta de capacidad para ejercer el cargo, o por alguna otra razón. Esto ya ha pasado, 2 veces pasó entre Dick Cheney y George W. Bush. Recordemos que Bush se sometió a 2 cirugías
tanto en su primer mandato como en su segundo mandato, y por un día dejó de ser presidente para atender su cirugía. Como perdía la conciencia, entonces Dick Cheney adquirió las funciones de presidente por un día, tanto en 2002 como en 2000, me parece que 2006. Luego también sucedió, después de que falleció o que asesinaron en 1963 a John F. Kennedy, y entonces Estados Unidos se quedó en shock porque no había legislado nada en torno a qué pasaría si de pronto el presidente está inhabilitado por alguna razón, ya sea porque él mismo renuncia por su propia voluntad. Bueno, entonces se apela a la enmienda 25 en secciones 3 y 4, y si el Senado lo acepta, entonces se cuenta que les da 48 horas para que el vicepresidente asuma las funciones de gobierno como presidente. Pero si el presidente en turno dice, oigan, yo sí estoy habilitado y quiero seguir en mi cargo, entonces el vicepresidente y el 50% más uno de los miembros de su gabinete le tienen que volver a escribir tanto al Speaker of the House como en la Cámara de Representantes como al Senado, para decirle definitivamente el presidente no está cabal en sus facultades. Y entonces ahora sí, en la Cámara de Representantes hay una votación para que definitivamente lo despidan, lo corran. Eso no sería impeachment, eso sería más bien activar la enmienda 25. Entonces, estas son estas dos rutas. Las dos rutas, querido Antonio, se están considerando, pero está tomando más fuerza la del impeachment porque lo quieren deshabilitar para el 2024. Y además, otra cosa importante, que a diferencia del impeachment de hace un año, este tiene más posibilidades porque, decía yo, hay por lo menos casi una veintena de senadores que ahora sí están muy molestos con Trump y que además tienen miedo a perder el capital político del Partido Republicano, que no está de acuerdo con las acciones de Donald Trump. Es decir, de estos republicanos nacionalistas que pues se avergüenzan del discurso de Trump intentando sabotear la certificación de los resultados. Pero como Mike Pence, gente cercana al vicepresidente Pence, dijo que no iban que el vicepresidente no estaba considerando activar la enmienda 25, entonces por eso se activó la del juicio político, y por eso es que está moviéndose para que por lo menos a la mitad de la semana que sigue se vote en la Cámara de Representantes casi en fast track, y después se lleve al Senado para que en el Senado 67 de 100 senadores puedan apoyar el despedirlo. A mí me parece, Toño, que Trump está medio curándose en salud al advertir de manera anticipada, como lo hizo hoy a través de su cuenta oficial, que no va a ir porque probablemente ni siquiera lo dejen llegar hasta ese día. Exactamente. Y otra cosa ahí muy interesante, le voy a pedir a don David que nos siga grabando, no le vaya a cortar don David, en cuanto a esto es, pues sus funcionarios le están renunciando, sus miembros de gabinete le están renunciando. Bill Barr, fiscal general, aseguró que tuvo una idea traicionera incluso, ¿no? Al hacer un llamado a este asalto al Capitolio. Y es un un William Barr que ha sido muy cercano a él, muy leal, mucho más leal que el anterior. Y también tenemos una Betsy DeVos, ¿no? Ahora exsecretaria de Educación, que anoche renuncia. Si te soy perfectamente honesto, profesor Jesús López Almejo, me pareció mera hipocresía nazi. Lo mismo pasó a momentos antes de que terminara el nacionalsocialismo y el gobierno alemán, antes de que tomaran Berlín los rusos. Lo mismo pasó con muchos funcionarios del gabinete de Adolf Hitler, y ahora salen con que vamos a renunciar, con que todo se acaba para Trump. Yo creo que, como tú bien mencionas, el trumpismo apenas comienza, y así lo advirtió en su último mensaje. Mira, definitivamente, si Trump se comporta como se comporta, es justamente por la fuerza política que demostró tener. A mí me sorprende la cantidad de euforia que ha levantado entre muchas personas, otrora sensatas, que no les importa el Estado de Derecho, no les importa el debido proceso que tiene que seguir de alguna manera un asunto político, jurídico. Para ellos lo que Trump diga es ley. Y recordemos, Antonio querido, que para que haya coexistencia pacífica, que justamente venimos de guerras civiles, casi todos los estados pasaron por eventos muy sangrientos,
con millones de muertos a lo largo de su historia para poder llegar a las instituciones que tenemos el día de hoy, que no son perfectas, las instituciones contemporáneas, que muchas siguen dejando mucho que desear, es cierto, pero justamente venimos de un proceso sangriento en donde para procurar la coexistencia pacífica se le dio paso a las constituciones políticas, es decir, emerge la idea del constitucionalismo como un documento en el que se asientan las leyes y las normas jurídicas por las que todos debiéramos regirnos para evitar el derramamiento de sangre como pasó durante el siglo XIX y como pasó durante la mitad, por lo menos, del siglo XX en la mayoría de las naciones del mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando le faltas al debido proceso? ¿Qué sucede cuando acusas y no puedes probar? ¿Qué sucede cuando te dedicas a denostar a estas instituciones? Y me refiero en el caso concreto de Trump. Él nombró, Toño, a 3 jueces en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Él nombró a 3 de los 6 conservadores afines a él. Fue circunstancia, pero le tocó, y el Senado con mayoría republicana se los aprobó. Fueron 9 jueces. Los jueces le dijeron, sí, Mr. Trump, usted nos puso aquí, pero nosotros nos debemos a un juramento constitucional y nos debemos aguardar el Estado de Derecho. Bueno, Trump les llamó cobardes. Trump intentó, increíble, o sea, intentó sobornar al secretario de Estado de Georgia para que cambiara el resultado de la elección. O sea, lo escuchamos todos prácticamente. Trump empezó a querer meter la duda en estos estados en donde abiertamente perdió, querido Antonio, y tanto las legislaturas de mayoría republicana de estos estados, por ejemplo como Arizona, que históricamente son republicanos, le dijeron, no señor, no hay indicios de fraude. Los mismos gobernadores republicanos a los que después les empezó a llamar traidores, es decir, este señor empezó a desmostrar a todo mundo. ¿Tú te imaginas, querido Antonio, esto lo platicaba con Meme a la mitad de la semana, con Meme Yamel, ¿tú te imaginas si el escenario del 2016 se hubiera repetido acá, es decir, invertido, que ahora Trump hubiera ganado el voto popular, pero hubiera perdido el colegio electoral? Lo que hubiera pasado si después de que fue aplastado por una diferencia de casi 8 millones de votos en el colegio electoral, se pone a decir que hubo fraude y que fue arrasado en el colegio electoral. ¿Tú te imaginas un escenario inverso en donde él, perdiendo el voto popular, ganando en el voto popular, hubiera perdido el colegio electoral? Ahí se hubiera dicho el Estado profundo, esto es un fraude, etcétera, etcétera. Esto te habla, pues, de que tenemos a un individuo pasional, a un individuo que supo llegarle a la gente que lo sigue a través de una narrativa muy consistente, que en un principio parece ridícula, luego te da risa, luego se vuelve chistosa, pero después se vuelve desagradable, en el sentido en donde ves que la gente le empieza a creer a ciegas y que sobre todo, querido Antonio, la gente piensa que uno como analista político, que hemos revisado cientos de casos parecidos, uno tiene que ser pro algo porque criticamos a Trump y te empiezan a decir eres pro Biden, eres pro demócrata, te pagan los demócratas, etcétera, etcétera. Bueno, y nosotros, bueno, ni estadounidenses somos, ni votamos en Estados Unidos, pero nos debemos hacer análisis lo más objetivo posible. Pero te das cuenta la penetración que tuvo Trump en las mentes y en los corazones de muchas personas, por más ridículo que pareciera, por más detestable y abominable que pareciera, y que es un elemento disruptor, o sea, que rompe con lo que se ha venido construyendo hasta este momento, y que no es casual, pues, que el coronavirus se lo pasa por el arco del triunfo, y que eso nos permite entender por qué Estados Unidos encabeza la lista de más muertos y de más contagiados en el mundo, teniendo todas las capacidades, Antonio, para enfrentarlo de una manera más eficiente. Por eso es que yo, profesor, a mí me parece absolutamente ridículo escuchar a mexicanos defender a Donald Trump, criticarnos a nosotros por mostrar lo obvio. Esto es hasta neurótico, ¿no? El personaje que es el presidente Donald Trump, lo que ha hecho. Y esto, considero, solamente abona al discurso de los conservadores, de los adversarios de López Obrador, a decir, mire, son muy parecidos. A Donald Trump no le hicieron fraude, no tiene nada que ver el fraude de 2006, nada que ver con lo que ocurre en las elecciones aquí. La diferencia, como bien lo dice el profesor Jesús López Almejo, de tanto votos como de delegados electorales, es abismal, señoras y señores.
Y el hecho de que usted defienda a Trump solamente permite que la ultraderecha mexicana digan, ya ven, estos cuates están con Trump, y el presidente Donald Trump está con el presidente López Obrador. Pues no es así. Y le voy a pedir, profesor, a